Jonás. El libro de Jonás en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3 y 4. Jonás, entonces, capítulo 4, versículos 3 y 4. Nos ponemos de pie, me parece que para leer la palabra del Señor. Jonás, entonces, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Oremos brevemente al Señor. Padre nuestro, gracias por la posibilidad que nos da de poder estar ante su presencia, leer las sanas palabras de las Escrituras que puedan brotar como, Señor, fruto apacible, como agua para nuestras almas sedientas, que podamos ver en su palabra aquel alimento que necesitamos para crecer, para conocerle más. Permita, Señor, que todo lo que digamos, todo lo que podamos compartir sea de beneficio para nuestras almas y, por supuesto, sea todo para su gloria. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Bien, hermanos, antes de comenzar, quiero agradecer a la iglesia por todos sus cuidados. El contexto de mi visita a la iglesia local es más bien una señal de agradecimiento por todo el apoyo que ha tenido la iglesia para con nosotros, sus oraciones. La ida de algunos hermanos para allá, personalmente a Puerto Montt, ha sido de mucha bendición para nosotros y eso va generando una deuda, podríamos decirlo así, una buena deuda de amor, y mi visita se enmarca dentro de ello, de venir a saludarles, conversar con muchos, agradecer, ver también y gozarme con el crecimiento, con este lugar. Yo vine la primera vez el año 2019 acá, muchos estaban aquí, otros no. La iglesia estaba formando, estaban en la casa del pastor aún reuniéndose, y ahí me tocó predicar la primera vez, y el Señor nos da gozo de saber que ahora están en este templo. Por supuesto, más allá del avance, digamos, lo externo de tener un templo que es necesario, he visto el progreso de sus vidas, he visto que el Señor les ha enseñado muchas lecciones, han avanzado, como todos nosotros, hermanos, en este caminar. Partimos con muchos desconocimientos a veces, con expectativas, y el Señor nos va guiando, nos va cuidando, va poniendo las personas adecuadas, nos va hablando con su palabra, y eso va generando entonces lo que podemos ver ahora, una iglesia que adora al Señor, que va creciendo en santidad, en justicia, y eso también llena de alegría a nuestros corazones. Así que, hermanos, esas breves palabras solo para agradecer. Ahora vamos a la palabra del Señor. El tema que quisieras compartirle hoy día es una especie de resumen de lo que pudimos ver hace un tiempo atrás en la iglesia local de Puerto Montt. El título de este sermón, si podemos ponerle un título, ¿cierto?, es la corrección paternal del Señor. Es decir, veremos a través del profeta Jonás, un breve profeta menor, ¿cierto?, de 4 capítulos, que tiene sin duda grandes lecciones espirituales. Una de ellas es cómo el Señor trata con Jonás, cómo lo corrige, cómo razona con él, cómo lleva adelante una amorosa, sabia, compasiva y perfecta corrección. La corrección o la disciplina divina no es como la nuestra. La nuestra puede fallar. La disciplina que ejercemos con nuestros hijos, la disciplina incluso que ejerce la iglesia, está sujeta a nuestros errores humanos. Pero la disciplina del Señor es perfecta, es justa, viene en el momento adecuado. Toca, y la conciencia en los momentos adecuados nos guía y nos reconduce, nos redirige a todas las cosas que necesitamos ver como creyentes, como cristianos. Déjeme solamente poner en contexto lo que vamos a ver. No hay historia más conocida que la de Jonás, así que no voy a entrar en muchos detalles. Los niños, la escuela dominical, incluso del conocimiento popular, ¿cierto?, entienden lo que pasó con Jonás.
Es uno de los eventos bíblicos entonces más conocidos de las Escrituras. Es un profeta menor, no porque sea menor en importancia, sino porque sus capítulos son breves. Por eso se le llama profetas menores, ¿ya? No es porque no se puedan sacar lecciones de ellos, sino porque los capítulos son sencillos, son 2 o 3 capítulos. Por lo tanto, la Escritura nos muestra al profeta Jonás, una historia llena de sorpresas, posee grandes lecciones espirituales. El ministerio de Jonás se llevó adelante en el Israel. Israel es un reino, como buenos lectores bíblicos, ustedes seguramente saben que Israel se dividió después del reinado de Salomón, se dividió en 2 reinos, 10 tribus se fueron a lo que es llamado el reino de Israel y 2 tribus quedaron en el reino del sur, que es llamado el reino de Judá. Jonás, su ministerio lo llevó adelante en el reino de Israel, en las 10 tribus, lo que más adelante serían los samaritanos. Por lo tanto, tuvo que luchar con mucha apostasía, mucha adoración falsa. Y el Señor en el versículo 1 del capítulo 1, si usted va conmigo ahí, le da un mandato al Señor, a Jonás. Jonás es enviado por Dios diciéndole el Señor, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Nínive no era parte del reino de Israel, era lo que hoy día podríamos llamar un reino gentil, ¿cierto? El reino caldeo, un reino gentil. La Biblia también nos describe a Nínive como una ciudad pagana, una ciudad de mucha maldad, eran crueles y hasta cierto punto eran enemigos de Israel. Ellos constantemente asolaban a Israel, tenían guerras, saqueos. El Señor le dice a Jonás, ve y predícales el evangelio, ve y predícales que va a haber una destrucción si ellos no se arrepienten. Por supuesto, Jonás, todos sabemos que él no tomó, ¿cierto?, muy bien la orden, no le gustó para nada, quiso huir de la voluntad del Señor y toma un barco hacia otra ciudad contraria que se llamaba Tarsis y quiso huir de la voluntad de Dios, como muchos de nosotros a veces lo queremos hacer, ¿cierto? Cuando escuchamos los mandatos de Dios, cuando vienen las reconvenciones divinas, cuando el Señor nos está guiando a ciertas convicciones, a veces queremos huir. Somos como Jonás en ese sentido. El versículo 4 del capítulo 1 nos dice, pero Jehová hizo levantar una tempestad. Era un profeta de Dios, esto no quedaría, ¿cierto? No pasaría por alto para el Señor, por lo tanto, Jonás es reconducido, el Señor levanta una tempestad, los marineros comienzan a darse cuenta que la causa de esa tempestad era que Jonás estaba huyendo de la voluntad del Señor. En resumen, ¿cierto? Lo arrojan al mar y en el capítulo 1, en el versículo 15, nos muestra la historia que Jonás es tragado por un gran pez. No se nos dice que es una ballena, ¿cierto? La concepción popular es que fue tragado por una ballena. No se da a entender qué tipo de animal era, simplemente un gran pez. Esto es un milagro, entendemos, ¿cierto? De acuerdo a la interpretación bíblica, es un hecho real, no es una analogía, no es una metáfora, es algo que ocurrió. El capítulo 2 entonces avanza en que Jonás está dentro del pez y reconoce su pecado. El capítulo 2 es un salmo de Jonás, es una canción, en la cual Jonás finalmente reconoce en el versículo 9 del capítulo 2 que la salvación es de Jehová, que él está ahí en esa situación, producto de su rebeldía, producto de su obstinación, y el Señor lo rescata de ahí, ¿cierto? Al tercer día lo saca de ahí. Y finalmente en el capítulo 3 nos muestra la historia que Jonás va a Nínive, pregona, ¿cierto?, la destrucción, un mensaje simple, sencillo. Jonás capítulo 3, versículo 4 nos dice, de aquí en adelante, ¿cierto?, la ciudad va a ser destruida, arrepiéntanse, si no, esta ciudad va a fenecer, va a morir. Y la historia es hermosa porque Nínive se arrepiente. Hay un gran avivamiento en Nínive. Jonás capítulo 3, versículo 10 nos cuenta que Nínive se arrepiente. Es un verdadero avivamiento, ¿cierto? Ayer, el viernes hablábamos acerca de los avivamientos, esto que está pasando en las noticias, ¿cierto? Las características de un verdadero avivamiento, si usted las quiere estudiar, están ahí en el capítulo 3 de Jonás. La palabra de Dios es predicada. En segundo lugar, la gente se arrepiente verdaderamente de sus pecados. Vemos a través de la historia que los verdaderos avivamientos generan iglesias locales como esta y posteriormente impactan la sociedad. Todo eso tiene que pasar para que haya un verdadero avivamiento. Y eso es lo que pasó en Nínive, ¿cierto? Se arrepintieron y desde el rey hasta el menor, hasta el niño, fueron llevados entonces en arrepentimiento y fe.
Pero podríamos decir, hermanos, que hasta el capítulo 3 es la historia conocida, ¿cierto? Hasta el capítulo 3 todos la entendemos. Pero el capítulo 4 nos va a llevar a meditar en una lección más. Si Jonás terminara en el capítulo 3, todos diríamos, bueno, es una hermosa historia, hay muchas lecciones, pero para el Señor, Dios Todopoderoso, faltaba algo más. ¿Y qué era eso? Que el Señor tenía que tratar con Jonás. Su profeta estaba endurecido. El que tenía que pregonar la palabra del Señor estaba... Si usted me acompaña en capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás, dice, se apesadumbró en extremo y se enojó. Como alguien, ¿cierto?, siendo profeta de Dios y habiendo visto los resultados de su predicación. Si ustedes nos preguntan a nosotros como pastores cuál es el mejor resultado que podemos esperar, que la gente se arrepienta, que venga. Y eso alegraría nuestros corazones. Pero Jonás se entristeció. Qué sentimiento más contradictorio. Qué frustración más grande tenía Jonás. Claro, su frustración tenía cierto asidero, pero en su carne, en su mente carnal. ¿Cuál era el motivo del enojo de Jonás? Es lo que nos revela el versículo 2 del capítulo 4. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y misericordioso. Ese era el motivo del enojo de Jonás. Para Jonás, Dios había sido blando. Dios no había hecho lo que tenía que hacer con esa ciudad. Esa ciudad debería haber sido destruida porque eran nuestros enemigos, porque eran unas personas que pecaban constantemente. Y él contrastaba eso con Israel. Él venía de Israel, ¿cierto? Las 10 tribus. Había gran apostasía también en Israel. ¿Qué quería Jonás para su pueblo? Un avivamiento en su pueblo, ojalá en su lugar, donde los judíos, la exclusividad judía, ¿cierto? Todo lo que Dios le había dado, los dones, los milagros, el arca de la alianza, el templo, todo estaba en Israel. ¿Por qué el avivamiento tenía que pasar allá? Ese era su enojo. La gracia divina había molestado a Jonás. Dios entonces en su gracia comienza a darse cuenta que necesita trabajar con este profeta. Y es así como el Señor necesita trabajar con cada uno de nosotros. Nosotros a veces actuamos como Jonás. Somos obstinados, no estamos de acuerdo a veces con los planes divinos y en cierto sentido a veces juzgamos como Jonás, ¿cierto? La gracia divina nos hace, o el celo divino nos hace pensar que personas que hacen mal, daño, injustas, debería el Señor llevárselas. Ojalá en algún momento, ¿cierto? A veces pensamos así. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos enseñe también como les enseñó a Jonás. La Biblia, hermanos, es honesta. La Biblia no quita parte, ¿cierto? El Señor nos muestra a través de su gracia divina que Jonás era obstinado. No le quita, ¿cierto? No lo trata de dejar como un héroe, como un superhéroe. Nos trata de dejar a Jonás como lo que era, un hombre que era profeta de Dios, pero era obstinado, y esa realidad queda entonces para nosotros hoy día. Veamos entonces el proceso de corrección paternal que el Señor hace con Jonás y que también lo hace con nosotros cuando necesitamos ser reconducidos. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, quizás es el texto por excelencia cuando hablamos de disciplina o de corrección divina. Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Bueno, no voy a leer todo, voy a leer desde el versículo 5 en adelante para que no tengamos que leer todos los versículos. Dice Hebreos 12:5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Jonás era un hijo de Dios y Jonás necesitaba ser corregido. Sus sentimientos estaban trastornados, estaba orando mal incluso. Su actitud de Jonás es sorprendente, no estaba contento porque muchos se salvaran, quería, ¿cierto?, que ojalá su pueblo tuviera un avivamiento, pero otros no. No estaba mostrando ningún interés por los propósitos divinos, le molestó la voluntad de Dios, no era lo que él quería. Vio a Dios
y estaba cuestionando el carácter de Dios. Estaba diciéndole a Dios, tú no eres el Dios de ira y de furor que debiese ser en este momento. Estaba como, cierto, en nuestros términos, diciéndole a Jehová, Jehová, tú deberías ser, yo sé que eres misericordioso, pero en este momento no deberías serlo. Debería caer tu fuego sobre ello, como lo hizo con Sodoma, cuestionando el carácter de Dios. Estaba centrado en sí mismo. Se puso entonces triste porque sus planes no se llevaron adelante. Dios en su providencia, como lo dice la Escritura, a veces deja andar a sus hijos en estas situaciones. ¿Para qué? Para que emane lo que hay en el corazón, para que salga lo que está ahí oculto, que a veces nosotros mismos nos damos cuenta. A veces pensamos que estamos bien caminando en una iglesia local, bíblica, estamos escuchando un mensaje correcto, estamos leyendo las Escrituras, muchos libros llegan a nosotros y de repente el Señor en la práctica toma algo que nos prueba y nos da cuenta que todo eso, ¿cierto?, que puede estar en la superficie, pero hay algo debajo que debe ser moldeado. A veces hay orgullo, a veces hay rencor, hay resentimiento, que uno, ¿cierto?, por la actividad, por la noción correcta de que estamos caminando en el Señor, no lo tratamos. Y es así como el Señor en su gracia entonces comienza a operar con Jonás. Y es interesante entonces notar, hermanos, que la primera o el primer encabezado que quisiera que usted pudiera tener en mente es que la disciplina divina tiene un propósito. El Señor siempre tiene un propósito cuando tiene que corregir a alguien. El propósito con Jonás era claro, ¿cierto? Mostrarle su indiferencia hacia la salvación de otros. Jonás no estaba siendo misericordioso, él estaba pensando en sí mismo, en su pueblo, en el Israel natural, pero no anhelaba la salvación de otros. Esa noción está clara, pues si usted me acompaña a Jonás capítulo 4, versículo 10, el Señor a través de una calabacera, ¿cierto?, que hace nacer en un momento, lo cubre, ¿cierto? En su enojo, Jonás se recuesta, se sienta y comienza, ¿cierto?, a esperar que ojalá Dios haga su juicio, pero esto no pasa, entonces se entristece y Dios hace nacer una calabacera, una rama, ¿cierto?, que lo cubre de la sombra, y después envía un gusano a esa calabacera y la calabacera entonces es marchitada. Y Jonás se pone triste porque la calabacera que le cubría, la calabacera que le daba sombra, ¿cierto? Ahora, esto es algo que puedo entender acá en Santiago, ¿cierto? El calor, cualquier cosa que nos acampe un poco, ¿cierto?, es bienvenido. Jonás se alegró por eso, porque su físico, ¿cierto?, estaba siendo ayudado para sostener el calor, el viento solano, pero esa calabacera murió de un día para otro y Jonás se entristeció. Y el Señor le dice en el capítulo 4, versículo 10, Jonás, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive. Tú tienes piedad de una calabacera y yo no voy a tener piedad de 120,000 niños, personas que están ahí. No estás pensando mal, Jonás, ¿cierto? Esa lección es la que tenía que aprender Jonás. Pero también así opera el Señor con cada uno de nosotros. Muchas veces la disciplina del Señor es para mostrarnos nuestro pecado. Es para hacernos saber que hay un pecado en particular que estamos atesorando, hay un pensamiento que no está bien en nuestras mentes. Nuestra mente a veces, hermanos, puede ser llevada hacia cosas que no convienen. A veces el Señor hace la disciplina, toca nuestros corazones para despertar nuestras conciencias. La Biblia habla de un término que es cauterizar la conciencia, ¿cierto? Que es como lo que conocemos hoy día, un cautín que solda, ¿cierto? Que endurece, que pega. Así la conciencia, el alma a veces se va endureciendo cuando no tratamos pensamientos, cuando nos desviamos de la palabra del Señor. El Señor toca entonces nuestros corazones para que nuestros pensamientos sean reconducidos. A veces el Señor nos ejerce disciplina para llevarnos a un servicio más profundo. A veces servimos al Señor superficialmente, hacemos lo que la religión nos pide externamente, pero muchas veces no está involucrado el corazón. Y nuestro involucramiento, por así decirlo, en la iglesia local es superficial. Es hasta ahí nomás, ¿cierto? Me gusta escuchar la sana palabra, me gusta escuchar el evangelio, me gusta que haya seriedad, reverencia, pero yo no me voy a involucrar tanto, ¿cierto? La disciplina divina a veces viene para corregir esas actitudes, porque con el Señor no podemos tomarlo a medias, no podemos escoger y ser selectivos en lo que queremos y en lo que no queremos. Al Señor le entregamos la vida,
entregamos nuestros pensamientos y todo lo que somos, y eso involucra, cierto, el servicio cristiano. A veces el Señor toca nuestras vidas y nos disciplina para llevarnos a una mayor dependencia de Él. A veces, hermanos, pensamos que las cosas que tenemos son nuestras, las hemos ganado con nuestro brazo, nuestro esfuerzo ha sido, ¿cierto?, nuestra inteligencia, los dones que el Señor nos ha dado. Y eso en cierto sentido humano, ¿cierto?, es verdad. Si usted se esfuerza, tiene una recompensa por su trabajo, eso es adecuado pensar así. Pero ¿cuál es la fuente de todo eso? ¿Somos nosotros mismos? Si el Señor no nos diera salud, bienestar, esas cosas que usted come en la mañana o las cosas con las cuales se viste, ¿podrían llegar a su hogar? Es imposible, ¿cierto? Porque la causa primaria de todas las cosas es Dios mismo. Es su voluntad, todo don perfecto viene de Él. Y a veces el Señor nos disciplina para que entendamos esas cosas porque estamos pensando en que nuestro brazo y nosotros mismos somos los que nos mantenemos y nos sustentamos en nuestras vidas. Si usted me acompaña a Deuteronomio, hermanos, capítulo 8, hay un pasaje muy revelador que siempre ocupo, hermanos, para hablar acerca de este tema, y es el trato que el Señor tiene con su pueblo Israel. Deuteronomio capítulo 8 dice, versículo 2 en adelante, el Señor los llevó, ¿cierto?, por el desierto, y fíjense lo que el Señor le está queriendo decir. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Qué dice ahí? Para afligirte. ¿Qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Se da cuenta que las pruebas, las correcciones divinas son para que esas cosas que tenemos ocultas asomen y sean tratadas, porque el Señor quiere nuestra santificación, nuestro bien. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Que dice ahí, si habías o no de guardar mis mandamientos. Era una directa prueba para ver si es que la aflicción los llevaba a buscar al Señor. ¿Cuántas veces la aflicción nos lleva a ensimismarnos? ¿Cierto? ¿Cuántas veces la aflicción nos lleva a pensar en mi pena, en mi dolor? Y somos humanos, nos dolemos. Pero ¿cuál debe ser la reacción natural de un hijo de Dios, de un creyente, cuando llega la aflicción? Las rodillas, servir con mayor ahínco al Señor, amarle más, buscarle más. Porque esas cosas que vienen a la vida del creyente son para probar nuestra fe. Son cosas que son diseñadas por Dios, no son antojadizas. Nosotros como creyentes ya no creemos en el azar, ¿cierto? En que estas cosas son casuales, no. Todo ha sido diseñado, conducido por el Señor para llevarnos a un destino, ¿cierto?, eterno, por supuesto pensando en la eternidad, pero también para enseñarnos lecciones en esta vida. El versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Lo que hablábamos, a veces pensamos que nuestra vida depende de nosotros, de lo que comemos, de lo que tenemos. A veces nuestro valor está en lo que ganamos, cosas de esta vida. El Señor nos dice, no solo de las cosas materiales vive el hombre, no solo de las cosas, cierto, terrenales, sino de lo que sale de la boca de Dios. El corazón del creyente, el alma, vive del alimento que es la palabra del Señor. Dice aquí, hermanos, donde tenemos que preguntarnos. Entonces esta palabra, ¿cierto? Yo no les conozco a todos, ¿cierto? Por lo tanto, las cosas que estoy nombrando son simplemente cosas que emanan de la palabra, pero tenemos que preguntarnos, ¿tenemos otras prioridades en nuestra vida a veces? A veces somos disciplinados y corregidos simplemente porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado. Hay otras cosas en nuestro corazón a veces, cosas que ocupan nuestro tiempo, más que el servir al Señor, que el querer ser santificados, que el amarle, que el servirle. Hay cosas, hermanos, que a veces se alojan en nuestro corazón y de a poco van robando nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros pensamientos. Se apoderan de nosotros y la Biblia nos dice que hay un remanente de pecado en cada creyente. Nosotros cuando venimos al Evangelio no somos santificados completamente. Somos santos en un estado, ¿cierto? En el sentido de que Dios nos ve como santos por Cristo. Y eso, por supuesto, nos lleva a la eternidad, nos libra, por supuesto, de la condenación eterna. Pero en un sentido presente, el proceso de santificación comienza desde ahí en adelante. Tenemos un remanente de pecado que hay que cortar todos los días. Es maleza que tiene que ser cortada a diario. Es como los terroristas, ¿cierto? Los terroristas son un grupo organizado
pequeño, pero si usted los deja, pueden hacer estragos, ¿cierto? Lo hemos visto en la historia reciente. Por eso es que debe ser tratado constantemente, día a día. Y ese remanente de pecado debe ser cortado, amilanado, hacer morir el viejo hombre, hacer morir lo terrenal. El lenguaje bíblico utiliza esa forma para darnos a entender de que nuestro corazón tiene que ser constantemente moldeado. Y cuando eso no pasa, la disciplina divina entonces va a llegar. No la veamos, hermanos, como algo terrible, como algo malo. Yo no quiero que llegue la disciplina divina, no. Veámoslo como una muestra de amor. El Señor al que ama, corrige. Si nos fuéramos hijos de Dios, no nos corregiría, pero el Señor nos ama, por eso nos corrige. Avancemos entonces a una segunda característica de la disciplina que está también en el libro de Jonás. La disciplina del Señor es gradual. Es gradual, lo podemos ver en Jonás. Mire con lo que empieza el Señor hablándole a Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte? El Señor inmediatamente castiga a Jonás. No, estás actuando mal. Golpe, ¿no? El Señor comienza a razonar con Jonás. Comienza a razonar con Jonás. El capítulo 4, versículo 9, le dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Es un razonamiento. El Señor en su disciplina divina primero comienza a razonar con los hombres. Comienza a hablar con nosotros. Hay muchos hoy día, ¿cierto, hermanos? Equivocadamente, y quizás muchos de nosotros antiguamente, ¿cierto?, esperábamos escuchar la voz audible del Señor. Ojalá tener una conversación directa como Jonás la tuvo con el Señor. Eso sí que sería espiritual, decíamos nosotros, ¿cierto? Y hay muchos que abogan, ¿cierto?, por ello, pero entendemos que hoy día no es así. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice que las cosas, ¿cierto?, Dios se manifestó en muchas maneras en otro tiempo, a través, ¿cierto?, de todas esas circunstancias, revelaciones, palabra directa, ¿cierto?, visiones, pero hoy día nos ha hablado por el Hijo, es decir, la palabra del Señor está para nosotros, es el profeta mayor. Pero ¿cómo nos habla el Señor hoy día? ¿Cómo razona el Señor con nosotros? Bueno, hay muchas maneras. La primera de las maneras que el Señor razona con nosotros es a través de la palabra. Es cuando usted lee la palabra del Señor. A veces no somos conscientes, ¿cierto? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, es Dios mismo hablando, razonando con nosotros. Leemos un breve, ¿cierto?, salmo, por ejemplo, y el Señor nos toca con un versículo y el Espíritu Santo en el interior dice: esto es lo que debes escuchar. No es algo místico, esto no es así. El Señor trabaja con su palabra y la palabra va a la mente y el Señor comienza a razonar con nosotros, que abandonemos ciertos pecados, nos muestra ejemplos bíblicos y empezamos. Y el Señor toma una palabra sencilla y la transforma en algo con lo que empieza a golpearnos. Si usted es creyente, tiene que haberle pasado. Eso es una experiencia cristiana. El Señor toca un versículo, un himno, estamos cantando hoy día. Santo, santo, santo. A veces se nos pasa desapercibido, pero la santidad de Dios le ha impactado alguna vez, hermanos. Cuando se da cuenta que Dios mismo lo está mirando a usted todos los días. Es así como opera entonces la palabra del Señor. La segunda forma, como el Espíritu Santo, como Dios nos habla, es a través del Espíritu Santo, ¿cierto? La Escritura nos dice claramente que si somos creyentes tenemos el Espíritu Santo. El Señor nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lanza las alertas cuando queremos pecar, cuando queremos desviarnos. Cuando estamos escuchando la verdadera doctrina, el Espíritu Santo dice: eso es el Evangelio, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos quiere decir. También el Señor nos habla a través de la conversación edificante los unos con los otros. A veces no lo valoramos tanto, hermanos, pero cuando usted habla con un hermano que ha crecido en el Señor, que ha pasado luchas, dificultades, y él a través de su testimonio le empieza a aconsejar: mira, a mí me pasó esto, hice esto, ¿usted lo toma como palabra del Señor? Tiene que hacerlo, porque el Señor nos dice que somos un templo, somos una iglesia. Dios se mueve aquí. Y en las conversaciones edificantes también el Señor nos habla. Otra forma en que el Señor nos habla es a través de un buen ejemplo. Cuando usted ve a un hermano que ha superado una prueba, que lo vio llegar de una forma y después ve cómo ha crecido en el Señor no toma, el Espíritu Santo no toma eso y le dice: mira, así tú también debieses crecer. Así tú también debieses avanzar en ese sentido. No es para que nos envidiemos los unos a los otros, hermanos. Es para que veamos el ejemplo de cómo Dios trabaja en cada uno. A veces, hermanos, y obviamente una de las cosas
como Dios nos habla también son las reconvenciones del pastor, ¿cierto? No es porque el hermano Pastor Humberto me haya invitado, pero es así como a veces, ¿cierto? Hay que corregir, ¿cierto? Y cuando usted sea corregido, tómelo como de parte del Señor. Por supuesto, hombres falibles, no estamos aquí planteando una infalibilidad pastoral, ¿cierto? Estamos planteando que el Señor ocupa nuestras debilidades para aconsejar también a los demás. El Señor habla entonces de múltiples maneras y todas ellas tenemos que nosotros tomarlas en cuenta. La pregunta es, ¿estamos haciendo caso a esas llamadas? ¿O pensamos que pastores solamente de internet, que son bien conocidos, son los que nos hablan y nuestros hermanos no están a ese mismo nivel? ¿Cierto? No podemos pensar así. Dios nos habla a través de muchas maneras. A Jonás entonces el Señor le dice, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué no desarrollas amor por otros? ¿Por qué te entristeces en vez de alegrarte por la salvación de muchos? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la palabra del Señor, a las correcciones, a los ejemplos? ¿Somos indiferentes ante ellos o lo tomamos prontamente? Recuerden, la disciplina divina es gradual. Primero el Señor va a razonar con nosotros. ¿Hacemos caso a esa primera alerta de que debemos corregirnos a través de la palabra del Señor, de los sermones que usted escucha, de la palabra? ¿O tenemos que pasar al segundo nivel, cierto? Porque cuando hablamos de grado, es que ya el Señor también tiene preparado otra corrección. Cuando ya no hacemos caso a esas cosas que le pasó a Jonás, entonces viene el segundo paso de la disciplina y la corrección divina. El segundo paso es, el Señor comienza a intervenir la vida de las personas. Si usted me acompaña a Jonás en el capítulo 4, en el versículo 6 en adelante, por favor ponga atención a las palabras. Dice, y preparó Jehová una calabacera. El versículo 7 dice, Dios, ¿qué dice ahí? Preparó un gusano. El versículo 8 nos dice, y Dios preparó, ¿qué dice ahí? Un recio viento solano. ¿Era antojadizo lo que le estaba pasando a Jonás? Las cosas que estaba empezando a vivir, ¿eran casualidad? Salió una calabacera, después vino un viento, después sintió sed, hambre. ¿Fueron cosas casuales? No, la Biblia nos dice claramente que Dios preparó las circunstancias. Entonces, hermanos, cuando nos hacemos caso a estas alertas, a este razonamiento, ¿qué viene entonces? La intervención divina en nuestras vidas. No es para asustarnos, ¿cierto? Tampoco. Es para entender cómo opera la corrección de nuestro Señor. Jonás, entonces, tuvo que ser disciplinado y el Señor tuvo que intervenir, porque Jonás necesitaba desarrollar amor por otros. Si no respondemos entonces a las amorosas amonestaciones y a los razonamientos de la palabra del Señor, entonces hay una doctrina que se llama la providencia divina. La providencia divina nos dice que el Señor está al control de todas las circunstancias. Cuando hablamos del control de todas las circunstancias nos referimos desde arriba a quien está en nuestro gobierno hasta cada una de las circunstancias que usted y yo vivimos, hermanos, en esta vida. La providencia divina es una doctrina hermosa que nos dice que todo está al control de nuestro Señor. Lo que nos pasa no es casualidad, Él diseña cuidadosamente cada circunstancia que sus hijos van a vivir en esta vida. Él nos ha llamado a buenas obras y esas buenas obras, hasta esas buenas obras, Él las ha entonces diseñado para nuestro bien. Entonces, cuando viene la intervención divina y el Señor comienza a tocar ciertas cosas o nos prueba de ciertas circunstancias, a veces vienen situaciones difíciles, inesperadas, enfermedades, a veces vienen problemas que nosotros no teníamos, ¿cierto? En nuestra mente, en nuestros planes. A veces planificamos nuestra vida muy bien, ¿cierto? Pero cuando viene el Señor y nos dice, mira, hay que mejorar esto, el Señor entonces llama a nuestra puerta, ¿cierto? Espiritualmente hablando, en la disciplina nos dice, hay que mejorar esto, hay que reconducirlo. Si no hacemos casos entonces a los razonamientos, el Señor en su gracia comenzará a mover las circunstancias para llevarnos a una mayor entrega, a abandonar pecados y a todo lo que hemos visto anteriormente. Debo avanzar rápido, hermanos, porque no hablé con el pastor acerca de tiempo, así que no sé, voy a avanzar para que no sea tan largo, hermanos. En tercer lugar, la disciplina del Señor no solo es gradual, no solo empieza con razonamientos, sigue con intervenciones, sino que la disciplina del Señor es misericordiosa.
La disciplina del Señor no busca dañarnos, no busca en ningún caso, hermanos, quitarnos cierto alegría, gozo. La misericordia del Señor es mostrada incluso en su disciplina. La disciplina va gradualmente, pero es hecha en amor. Imagínense, miren, si ustedes cuando leíamos el capítulo 3 del Jonás, todo ya había pasado, Nínive ya había sido despertada, el Señor en su plan eterno había cumplido su propósito de llevar un avivamiento a ese lugar. Podríamos decir, historia terminada, ¿cierto? Con éxito, hubiera sido una historia muy bonita, ¿cierto? Pero el Señor en su misericordia, ¿qué hace? Dice, necesito tratar con mi profeta. El Señor no lo deja en esta desazón, aun cuando el objetivo se logró. El Señor no lo deja frustrado, airado, enojado. Quiere que él aprenda cosas y esa es la misericordia divina. Su objetivo entonces era salvar a Nínive, pero el Señor, a pesar de que tiene grandes objetivos, es misericordioso para con nosotros. ¿Quién como nuestro Dios? Que nuestro Dios es personal. Los dioses antiguos, los dioses del antiguo tiempo y muchos de dioses de esta época no son dioses personales. La diferencia con el cristianismo es que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Él ha enviado su espíritu. No es solamente un Dios al que tenemos que ir a hacer un sacrificio para que calme su ira, ¿cierto? Y así aplacar nuestras miserias en esta vida. No, Dios es un Dios personal. Él se preocupa por cada uno de nosotros, se preocupó por Jonás y se preocupa por usted en medio de esa circunstancia. Es notorio pensar que Jonás, ¿cierto? A pesar de su insensatez, de su necedad en ese momento, Dios no lo dejó solo. Dios le puso una calabacera para que tuviera sombra, ¿cierto? No lo abandonó, simplemente. El Señor entonces en su gracia nos muestra que su disciplina correctiva es amorosa y es misericordiosa. Dios es uno de los atributos de Dios es su condescendencia. Cuando hablamos de condescendencia, es esa facultad que tiene Dios de inclinarse a escuchar a pecadores como nosotros. ¿No le asombra eso de su Dios, hermano? Un Dios que está arriba en los cielos, toda su gloria, el creador del universo, se inclina en su condescendencia a escuchar nuestras quejas muchas veces, nuestros ruegos. Es un Dios personal, Él es nuestro hacedor. Estamos entonces frente a un hombre tosudo que ya falló ante el Señor, no quería ir a Tarsis y nuevamente ha fallado ante el Señor. Ahora no le alegra lo que el Señor hizo. Estamos frente a un hombre obstinado, pero el Señor en su gracia no le abandona ni le dejará. Esa es la promesa divina. Acompáñeme a Romanos en el capítulo 8. Dice Romanos 8, 28, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena de la salvación es una cadena que no se rompe. A los que llama, Él los cuida, les hace perseverar, cuida sus almas, están en su mano, nada las puede arrebatar. Nosotros entendemos, hermanos, que nuestras vidas están seguras. Creemos que el Señor es quien ha pagado por nuestras deudas, por lo tanto, nuestra salvación no se va a perder. Lo que sí puede hacer Satanás, por supuesto, es volvernos infructuosos. Esta batalla espiritual no se trata de que Satanás nos va a llevar al infierno, ya no puede hacerlo. Ha roto las cadenas del dominio del pecado, pero sí puede hacernos infructuosos. Puede hacer una vida triste, puede hacer una vida cristiana llena de dificultades, infructuosa. Pero el Señor en su gracia nunca nos va a dejar. La disciplina del Señor entonces no solo es gradual, no solo, ¿cierto?, interviene a veces en nuestras vidas, sino que también es perfecta. Es perfecta. Si usted me acompaña al libro de Lucas, en el capítulo 22, hay un pasaje muy hermoso, en el capítulo 22, versículo 32. Y Jesús le dice a Pedro: tú me vas a negar. Satanás me ha pedido para zarandear.
Pedro obviamente dice, yo nunca te voy a negar, Señor, jamás, mi corazón siempre va a ser para ti, ¿cierto? Y cuando vino la prueba, ¿qué emanó su corazón? La cobardía, ¿cierto? El no querer sacrificar su vida porque era algo terrible. Así el Señor opera, ¿cierto? En nuestras vidas. ¿Y qué le dice el Señor? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vas a pasar una prueba difícil, una dificultad que va a ir más allá incluso de tus propias fuerzas, pero yo te voy a sostener. Lo he diseñado. Esto es perfecto, esto encaja justo. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Pedro se transformó en ¿qué cosa? En la roca, ¿cierto? En el Petros, en aquel, no vamos a decir que es el fundador de la iglesia, ¿cierto? Esa es otra doctrina. Pedro se transformó, ¿cierto?, en un pilar, por supuesto, en un pilar apostólico, con mucha autoridad del Señor. Por eso hablamos de que la misericordia, más bien la corrección divina es perfecta, son planes establecidos, bien diseñados, no hay nada que salga de ese cuadro, ¿cierto? Que es una obra de arte perfecta, podríamos decir, cada circunstancia que el Señor ha diseñado. Entonces la disciplina humana a veces puede fallar, hermano. Nosotros cuando corregimos a nuestros hijos después pensamos, no debía haberle corregido en ese momento, quizás no fue la situación, no fueron las palabras, pero el Señor nunca falla, sus disciplinas son perfectas. No es algo que al Señor se le ocurre en un momento determinado y después cambia el plan porque no le está funcionando, no. Nuestro Señor opera de una forma perfecta, lo hizo con Jonás. Si usted me acompaña al libro de Jonás, nuevamente capítulo 4, diciendo el versículo 11, y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás, ¿estás de acuerdo conmigo, Jonás? Por supuesto, la escritura no sigue, pero obviamente podemos inferir que el Señor en su gracia logró su objetivo, logró lo que se propuso hacer, porque siempre lo hace. Es así como opera nuestro Señor, entonces su disciplina también es perfecta. Para terminar, hermanos, solamente hacer unas pequeñas reflexiones, ¿cierto?, de lo que hemos aprendido. Estamos siendo reconducidos correctamente a dejar peligros, tentaciones. El Señor nos ha tocado ciertas cosas para que seamos enfocados a un mayor servicio, a una mayor entrega. Que el Señor tenga bien usar su palabra para poder llevarnos. Entendemos ahora que la corrección divina es gradual, que va de a poco, y que nosotros ahora, por así decirlo, sabiamente tenemos que hacer caso a los primeros avisos, a las primeras advertencias que el Señor hace a través de esta palabra, a través de la lectura, a través de la conversación entre hermanos, de buenos ejemplos. El Señor nos llama y nos dice, pon atención para que no pasemos, ¿cierto?, al segundo nivel, que sería tocar ya las vidas, que también es amoroso, hermanos, no tengamos miedo de ello, pero el Señor es sabio. Hagamos caso, hermanos, a las primeras advertencias, a los primeros llamados, que el Señor nos dé sabiduría en ese sentido. Y quisiera también hacer una aplicación evangelística. Yo no conozco a todos, ¿cierto?, los que están aquí, pero puedo inferir que quizás es la primera vez que muchos vienen ante la presencia del Señor. Está quizás usted escuchando el Evangelio varias veces, se le ha predicado y no ha hecho caso a las palabras del Señor. También lo podemos ver de esa manera. El Señor nos llama a través de sabios consejos, sabias palabras, palabras sencillas, simples, que un niño puede entender. El Señor llama a nuestros corazones y nos dice, tienes que entregar tu vida al Señor. Esto es sencillo. La vida cristiana es una vida profunda de creer en Cristo, de amarle con todo nuestro corazón, pero están prometidas bendiciones eternas para los que creen. Las bendiciones para los que vienen son paz con Dios, amor por Él, nuevos anhelos, nuevos deseos. Las bendiciones prometidas son vida eterna con el Señor. ¿Haremos caso a esos llamados amorosos del Señor a venir y arrepentirnos de nuestros pecados? ¿O seguiremos viviendo nuestra vida tal como nos apetece para nosotros mismos y perder nuestra alma eternamente? Que el Señor en su gracia utilice esta palabra para reconvenirnos,
para llamarnos, para alertar esas mentes, esos corazones, para despertar nuestras conciencias a entender que la vida sin Cristo es una vida meramente vacía, que no tiene sustancia, que no tiene felicidad verdadera. No hay en esta vida, por todas las cosas que usted pueda lograr, nunca va a haber verdadera satisfacción, porque el alma no puede ser satisfecha con cosas de esta vida. La Escritura nos muestra la historia de un hombre rico, un hombre que rico que tuvo todo, es una parábola muy hermosa. Un hombre que tuvo todo y le dijo a su alma, alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes guardados para esta vida. Y el Señor que le dijo, necio, hoy vienen por tu alma y los que has provisto, ¿de quién va a ser? Todas esas cosas materiales no nos van a ayudar cuando tengamos que presentarnos ante la presencia del Señor. La verdadera riqueza es Cristo. Eso sí que es la riqueza más grande que un hombre puede obtener. Que el Señor pueda entonces añadir bendición a su palabra. Nuestro pastor va a orar, entonces entiendo por despedir el servicio, así que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Bendito Señor, queremos darle gracias por su palabra. Gracias por el consejo precioso. Gracias, Señor, por traer a nuestro hermano Elías, pastor, a compartir, Señor, el mensaje tan importante para nuestras vidas, Señor. Oramos para que usted use, Señor, esta predicación para obrar, para quedar grabada en el corazón nuestro, Señor, y que estemos y podamos estar atentos, Señor, a nuestras fallas, nuestras debilidades, Señor, lo que nos falta mucho. Oramos, Señor, para que podamos estar atentos también a su disciplina, Dios, y podamos ser corregidos. Gracias, Señor, porque entendemos que su disciplina es parte de su amor. Damos gracias, Señor, por este precioso servicio. Oramos para que usted nos siga ayudando, guiando en el desarrollo de este día que hemos guardado, Señor, para usted. Damos gracias, Señor, en el nombre, en los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.